Bien, hola, bienvenidas, bienvenidos a este canal. Hoy vamos a hablar de un personaje mitológico que está relacionado con el video anterior en el que hablaba sobre Helena de Troya, y también al hablar sobre ella introducimos bastante la previa a lo que fue la guerra de Troya. Y hoy la intención es no ahondar de vuelta tanto en eso. Pueden ir a ese video sobre Elena y ahí hay todos los acontecimientos previos que hacen que se desenlace la guerra. Y en este video la intención, como les decía, es hablar sobre un personaje central en, en lo que es la guerra. Hay algunos personajes centrales, obviamente. En la previa, Helena y Paris son quienes eh, tienen en sus espaldas el destino que hace que se desencadene la guerra. Y una vez ya desatada la guerra en sí, la guerra de Troya es una guerra que dura 10 años y que la conocemos principalmente por la Ilíada, la obra de Homero. Y la Ilíada narra el último año de esa guerra. Y a mi entender, los personajes centrales, una vez desencadenada la guerra, son principalmente Aquiles y Héctor, y en alguna medida se puede prever también la importancia de Odiseo, de Ulises, aunque su protagonismo va a ser principalmente en la siguiente obra, que es la Odisea, que narra las aventuras de Odiseo en su retorno a su tierra. Entonces Héctor y Héctor y Aquiles son los personajes en los que se dirime la suerte de la guerra de Troya. Y en este video vamos a hablar principalmente de Héctor, que para mí es, creo que mi personaje mitológico y mi imagen arquetipal favorita de la mitología griega, tal vez con alguno y alguna otra, Hécate, Artemisa, Dioniso, pero Héctor ocupa ahí un lugar en el ranking, en el top, por varios motivos, y me parece que además en esta modernidad tardía, en esta posmodernidad o como querramos, en nuestro contexto actual occidental o occidentalizado, globalizado, desencantado, me parece que Héctor, y principalmente Héctor a los hombres, a quienes desean reconocer, no desencantarse, no desestimar, no denigrar, sería la mejor palabra, su energía masculina, tanto hombres como mujeres, ¿no? Pero particularmente los hombres. Me parece que en Héctor hay una referencia y un modelo muy potente, muy claro para esta época, eh, y que tiene mucho que decirnos. Y en esto que los dos personajes principales de la guerra de Troya son Héctor y Aquiles, hay dos modelos de masculinidad. Mm, Ninguno de los dos creo que impera 100% hoy. Héctor claramente no. Mm, y hay ciertas características de Aquiles que sí son alabadas o deseadas o exacerbadas, estimuladas por el contexto, por el sistema social y la cultura en la que, en la que vivimos, que ahora cuando veamos la diferencia entre uno y otro, mmm, vamos a ahondar un poquitito en eso.
pero que son bastante claras. Y más allá de Aquiles, no es simplemente eso. Aquiles, en algún momento estaría bien también hacer un video sobre Aquiles, porque no es simplemente eso, pero tiene mucho de lo que es el éxito del héroe que se construye a sí mismo y busca la gloria y el reconocimiento, construyéndose a sí mismo, y todas estas cosas que están muy presentes en nuestra cosmovisión moderna. Y Héctor es otro tipo de masculinidad, otro tipo de heroicidad, eh, mucho más centrada en lo colectivo que en lo individual, y mucho más centrada en lo vincular también. Bueno, me estoy adelantando un poquitito a lo que es la médula del video, que es esta comparación entre ambos, y principalmente eh, tomar algunos sucesos mitológicos de Héctor para poder profundizar en eso, y me voy a estar basando obviamente en la Ilíada, que es la principal referencia que tenemos para conocer quién fue Héctor. Y también voy a estar tomando un poco una obra de arte que no es mucho más cercana. Calculo que la mayoría ha visto la película Troya. Y me parece que esa película, en lo que respecta a Héctor como arquetipo, logra tomar el espíritu, captar ese espíritu que en la Ilíada está de Héctor. Mm, en la película se hace como una visión del bando desde el bando troyano. Eh, es una película interesante, además atractiva de ser vista, eh, y, y que me parece que también hace una aproximación fiel a lo que es el arquetipo del héroe encarnado en Héctor, mm, que en la Ilíada también está, aunque con otro lenguaje. Me parece que el espíritu es el mismo, entonces también voy a estar tomando algunas cositas de la película, pero principalmente eh, lo que, lo que voy a estar mencionando es de la Ilíada. Son pocos los datos que tenemos de Héctor. mmm, por, por fuera de la Ilíada no hay nada. Eso no quiere decir que no haya sido un personaje importante, tanto en la cultura griega como luego también. De hecho, los romanos se consideraban a sí mismos como sucesores, herederos de, de sobrevivientes de lo que fue, podemos decir, el genocidio al pueblo troyano. Los romanos se reivindicaban a sí mismos como herederos de ese pueblo, descendientes. Y Héctor en particular, el modelo de Héctor, el ejemplo de Héctor, va a ser el prototipo que moldea al soldado romano. Es decir, todo soldado romano buscaba construirse a sí mismo como en el reflejo, en el espejo de Héctor como modelo a imitar. Es decir, pese entonces a esa escasez, podemos decir, de referencias, Héctor fue un personaje muy importante en la antigüedad, en la Edad Media también, y creo que hoy lo sigue siendo, y es un personaje que tiene mm, mucho para decirnos. Héctor fue hijo de Príamo y Eucuba, que eran el rey y la reina de Troya, el hijo primogénito. Homero, al referirse a él, varias veces también lo menciona como el domador de caballos, pese a que luego en los sucesos que son narrados en la Ilíada, no hay en ningún momento en el que Héctor esté relacionado con los caballos o monte. Sin embargo, Homero siempre se referencia a él, o muchas veces se referencia a él, como bueno, príncipe de los troyanos y también como el domador de caballos. Y como dije, bueno, era el hijo
primogénito y de muchos hermanos, ¿no? Casandra, Heleno, Diófobo, y bueno, y el mismo Paris, que en realidad al nacer se llamaba Alejandro. Esa historia está en este video anterior que les comentaba sobre Helena, la historia de Paris. Hagamos de cuenta entonces que ya está todo esto previo, ya lo conocemos, y ya está desencadenada la guerra. De hecho, la Ilíada empieza también con la Ilíada desencadenada. Y algunos datos que nos van presentando al personaje. Por ejemplo, había una profecía oracular que decía que mientras Héctor viviera, Troya nunca sería conquistada. Es posible que Héctor actuase también bajo los influjos de esta profecía, porque ahora lo vamos a ver en un suceso muy importante en el que tiene un diálogo con Andrómaca, su esposa. Héctor dice palabras más, palabras menos en la Ilíada. Bueno, que tiene miedo de que los griegos arrasen con Troya, y que él sabe que la suerte de Troya reside principalmente en sus espaldas y en su capacidad de liderazgo y militares para repelerlos. Ahora esto lo vamos a ver y profundizamos. Hay varios sucesos que nos van entonces delineando a Héctor y su personalidad, que es lo que me interesa rescatar en este video, más allá de narrar anécdotas, que no son simples anécdotas, sino que delimitan una imagen arquetipal, es decir, que abreva en un arquetipo que es el del guerrero o el del héroe, pero también Héctor claramente en la Ilíada juega un rol como hijo y principalmente como padre. Es decir, que es una imagen arquetipal que abreva de muchos arquetipos, de muchas fuerzas inconscientes, digámoslo con esa libertad, que son muy caras y muy significativas para la masculinidad. Y hay en Héctor entonces una referencia, un modelo a imitar, y que puede darnos coordenadas para orientarnos. De hecho, tal es el propósito de los mitos, como lo hemos especificado en otros videos. Me interesa en ese sentido, antes de entrar en estos sucesos, una frase que me parece muy certera de la película Troya de Wolfgang Petersen. La película es del 2004, Brad Pitt haciendo de Aquiles, y Viana haciendo de Héctor. La frase se la dice a Paris en el momento en el que Héctor descubre que Paris ha raptado a Helena y están en el barco regresando a Troya. Luego de esta visita diplomática en Esparta, donde vivía Helena. Bueno, descubre a Helena, Héctor, y esta frase me parece que pinta al personaje. Le dice a Paris: yo he visto hombres morir y no hay nada glorioso en ello, no hay nada poético. Decís que querés morir por amor, pero no sabes nada de la muerte ni del amor, le dice a Paris. Y esta misma película previamente también ya nos presenta el personaje, y hay en este banquete de bienvenida que les dan los espartanos a los troyanos cuando llegan. Ahí es presentado Héctor en la película, y como repito, me parece que la película sabe tomar el espíritu de Héctor y reflejarlo, y lo menciono porque está en un lenguaje
mucho más cercano, un lenguaje también audiovisual que para nosotros actualmente es de más fácil digestión, aunque la Ilíada es un libro que se lee con relativa facilidad, sin duda tiene otra complejidad y hay otras capas, y me parece una buena puerta de entrada, sabiendo que la película Troya no es una adaptación de la Ilíada, sino es una versión libre. Pero si queremos conocer a Héctor, como es el propósito de este video, ahí hay un buen dato. Bueno, y lo presenta previamente también acá, claramente lo presenta en esta frase como eh, un hombre muy realista. Héctor siempre es muy realista, eh, no tiene ese romanticismo bastante mm, naif de París, y no tiene tampoco la rebeldía y la individualidad de Aquiles, sino que es siempre muy realista y siempre muy consecuente de sus decisiones ser tomadas en pos del bienestar de la mayoría, ya sea su familia y también su tierra, su pueblo. Eh, bueno, narro algunos sucesos de Héctor y luego entramos en esta diferencia entre Aquiles y él. Eh, Hay algunas que son como mmm, bellas de recordar y de narrar. Pienso, por ejemplo, en el duelo entre Héctor y Ajax, un duelo que dura Ajax el Grande, en ese momento en el que Aquiles está en huelga, podemos decir, enojado con Agamenón y decide no participar más en la guerra. En ese momento en que los troyanos empiezan a tener un avance militar y arrinconan en buena medida a los griegos, el guerrero, el segundo mejor guerrero, podemos decir, pese a que había muchos héroes en ese ejército, el segundo mejor guerrero luego de Aquiles era Ajax el Grande. Y en un momento en el que Héctor propone tener un duelo con el mejor guerrero de los griegos, Héctor siempre quiere resolver la guerra, en esto que decíamos de un hombre muy realista, dándose cuenta que la guerra está siendo un desangre tanto para su pueblo como para los griegos y nadie está saliendo victorioso, resolver la guerra en un duelo entre dos referentes de un bando y del otro, y quien gana se quedaba con el botín de guerra, digamos, que era en este caso Helena, como una forma de terminar con la guerra. Primero propone el duelo entre Paris y Melenao, un duelo que sale mal, ahora lo puntualizo un poquitito más, y luego propone este duelo en el que propone pelear contra un guerrero griego, y es este duelo famoso entre Ajax el Grande y él, en el que ninguno de los dos logra derrotar al otro. Dicen que están durante todo un día entero batiéndose a duelo, y ante la imposibilidad de que ese duelo también resultase con un claro ganador, deciden darlo como un empate, y Ajax le regala a Héctor su cinturón, eh, y Héctor le regala a Ajax su espada, eh, que es la misma espada con la que a poco de finalizar la guerra Ajax va a suicidarse. Eh, este duelo es entonces, ya también nos va mostrando cierta nobleza en reconocer al enemigo, en bueno, esta nobleza eh, de humildad incluso, de regalar su propia espada a quien no pudo derrotar. Eh, y bueno, estos intentos de resolución, como les decía, de Héctor en buena medida era, en buena medida no, en gran medida, era el responsable de Troya, pese a que el rey era Príamo, su padre, y pese a que Héctor siempre tiene muy en cuenta que
todo lo que él consiga lo hace en honor a su padre, digamos, no es siempre esto, no es en búsqueda de su propia gloria, sino se reconoce como un hijo absolutamente devoto y absolutamente obediente. Pero claramente tenía unas cualidades de liderazgo mucho más pronunciadas que su padre, y la persona amada por el pueblo troyano era Héctor, el comandante del ejército era Héctor, y quien decidía en las asambleas, la voz mm, última, la voz de más peso en las asambleas era la de Héctor. Es decir, en definitiva, quien comandaba a Troya hasta su muerte es justamente Héctor. Eh, y bueno, este intento de resolución, estos intentos de resolución como este que les digo recién que decanta en el duelo entre Ajax y él, tuvo un antecedente previo en el que Héctor casi obliga a Paris a que tenga un duelo con Melenao, que era el esposo de Helena, en el que se batiesen a duelo, y el que resultase ganador finalmente conservaba a Helena y se daba por finalizada la guerra de ese modo. Paris en un comienzo acepta, mm, y cuando se está llevando adelante ese duelo, mmm, en determinado momento Paris eh, se acobarda y no puede continuar con ese duelo y huye. Mitológicamente se dice que Afrodita lo saca de la escena y lo lleva a su habitación. Las diosas y los dioses, principalmente Apolo en el bando troyano, Apolo protegiendo hasta el momento de su muerte a Héctor, una relación muy cercana entre Apolo y Héctor, y Atenea con Aquiles y otros héroes griegos, pero también interviene en algunos sucesos Ares, claramente el dios de la guerra, y como en este Afrodita, y que además es muy importante en la génesis de la guerra de Troya, Afrodita. Eh, Cuando se dice que Afrodita rapta a Paris y lo saca de ese duelo a muerte en el que Paris corría el riesgo de morir, en realidad tenemos que interpretarlo como que en ese momento Paris tiene miedo de morir y, y perder a Helena, principalmente. Es por eso que la influencia de Afrodita, ese susurro divino en su voz, en su cabeza, que hace que huya, no es un rapto literal de Afrodita que se materializa y lo saca, sino que es la energía de Afrodita, de ese arquetipo, cuya imagen, para que lo podamos comprender, es Afrodita, que es el amor por sobre cualquier otra búsqueda, hace mella en el espíritu de Paris y es lo que hace que salga de ese duelo eh, y, que, y que vaya de vuelta a su habitación a refugiarse. Es decir, ese duelo queda trunco. Bueno, ante esa imposibilidad de poder resolver la guerra, hay otros sucesos en los que podemos seguir vislumbrando esta imagen de Héctor. Narro algunos que me parecen importantes, principalmente cuando da muerte a Patroclo y luego cuando se despide de Andrómaca. Mm, Cuando mata a Patroclo, la situación es más o menos así. Eh, Como les dije, Aquiles se había declarado en rebelión con Agamenón porque Agamenón había matado a su amante, Briselda, si no recuerdo mal. Y
el hecho de que Aquiles no estuviese participando más en la guerra y su ejército, los mirmidones, no estuviesen tomando parte de la guerra, hace lo que les dije recién, que los troyanos empiecen a tener un avance considerable militar, que hace que los griegos se arrinconen, tienen que construir como una especie de improvisada muralla en su campamento. Y Héctor se da cuenta que ahí hay una oportunidad, ya estos duelos no habían tenido éxito, de finalmente replegar totalmente a los griegos y obligarlos a tener que rendirse. Y para eso idea quemar las naves de los griegos. Se dice que los griegos habían llegado a Troya en 1000 naves, en 1000 barcos. Eh, y bueno, emprende esa campaña, esa batalla, como una batalla de las naves para quemarlas. Y bueno, resumiendo, empieza a avanzar con sus antorchas para quemar esas naves. Logran quemar un par de naves los troyanos, y los griegos ante esa situación, sin contar con Aquiles además, entran en un gran temor que hace que empiecen a replegarse y a retroceder. Es decir, ahí la victoria troyana está muy cerca. En ese momento, Apolo acompaña al lado a Héctor y se dice que cada vez que una flecha iba hacia su cuerpo, era el mismo Apolo que la desviaba. Y están avanzando los troyanos. En ese momento de desorientación total entre los aqueos, entre los griegos, Ajax justamente se da cuenta que si sucede eso, que si siguen avanzando van a quemar todas las naves y es la derrota total. Entonces decide, aunque sea, poner un freno a ese avance que estaban teniendo total los troyanos. Y relativamente, Ajax principalmente, con sus soldados, logran contener ese avance que venía siendo implacable. eh, y eh, quien observa toda esa secuencia es también el amante de Aquiles, Patroclo, mm, que al observar eso se da cuenta que es necesario intervenir porque Ajax no iba a poder continuamente detener ese avance. En algún momento iba a ser derrotado. Va a hablar con su amante, con Aquiles, y le pide que intervenga. Aquiles le dice que no está dispuesto a ceder. Y entonces Patroclo le pide su armadura y su casco, y que él pueda encabezar a los mirmidones para repeler ese ataque. Y Aquiles le dice que sí. Entonces avanza Patroclo con la armadura y el casco de Aquiles encabezando a los mirmidones. Los griegos que se habían replegado al observar que Aquiles vuelve, porque piensan que es Aquiles al estar con su armadura y su casco, que Aquiles vuelve a intervenir en la batalla, recobran su fuego, recobran su esperanza, y empiezan entonces a avanzar y ahí pueden empezar a replegar a los troyanos. Y Patroclo en ese momento avanza tanto, 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 que incluso ese repliegue de los troyanos llega hasta la propia muralla de la ciudad, hasta la propia muralla de Troya. Y en ese avance va matando a muchos troyanos importantes. Eh, Incluso en ese momento, en un cambio total de la suerte, eh, es bastante visible que Patroclo, si sigue avanzando, va a poder entrar en Troya, que es lo que no estaban pudiendo conseguir. Y en ese momento interviene justamente Apolo. En esta intervención, recordemos como la de Afrodita, no es que Apolo desciende, sino de vuelta. A veces se lo grafica como que Apolo empuja por la espalda a Patroclo y eso hace que pierda un poco ese ímpetu, o también en algunos poemas como que susurra en su oído diciéndole que ese no es su destino, que si hay alguien que merece
el destino de entrar a Troya no es él, sino es Aquiles. Y en ese segundo de incertidumbre de un guerrero que está avanzando irrefrenablemente, hay ahí un instante de duda, un momento en el que frena brevemente ese ímpetu. Eso es observado por Héctor. En la peli dan como que Héctor piensa hasta último momento que es Aquiles. En la Ilíada no tanto, como que Héctor se da cuenta por la forma de pelear, pese a que Patroclo es también un gran guerrero, que no es Aquiles. Bueno, cuestión, en ese segundo de duda, inspirado por Apolo que ama a Héctor, aprovechan los troyanos, aprovecha a Héctor y matan a Patroclo. Bueno, ahí hay una disputa por el cuerpo de Patroclo, interviene Áyax, Néstor, y logran recuperarlo y no dejar que los troyanos se lo lleven. Eso va a suscitar que Aquiles, ahí sí, vuelva a intervenir en la guerra, pero no en la guerra para conquistar Troya, sino él vuelve a intervenir para vengarse de Héctor, para matar a Héctor, ese es su objetivo. Es decir, Aquiles no es que en ese momento toma la causa griega, podemos decir, sino que vuelve a intervenir para matar a quien mató a su amante, Patroclo. En la película Patroclo, bueno, medio no del todo fiel, lo presenta como un sobrino y más joven. En realidad, todo hace entrever en la Ilíada, en los comentarios también de la época, que en realidad Patroclo era mayor que Aquiles. Aquiles es un héroe que personifica, representa a la juventud, principalmente, ese valor y esa voracidad, de ese ímpetu de la juventud es muy de Aquiles. Y era un héroe joven. Patroclo era un héroe mayor. Bueno, eso entonces suscita que vuelva a la guerra Aquiles. Hay otro suceso en la vida de Héctor, narrada en la Ilíada, que no está tan claro en la película, que es muy hermoso, que, bueno, en el avance de los troyanos hacia la muralla de los griegos, hacia la muralla de los troyanos, en un determinado momento. Esto sucede después de frustrarse este duelo entre Paris y Melenao, que ante esa huida de Paris los griegos quedan absolutamente desconcertados, los troyanos también, y bueno, se suscita ahí una batalla relativamente improvisada cerca de las murallas, en las que los griegos están a punto también de entrar a la ciudad. Héctor participa de esa batalla y en un determinado momento entra detrás de las murallas, principalmente para avisarle a las mujeres troyanas que redoblen sus esfuerzos y sus ofrendas para Atenea, que es importante en ese momento para disminuir la muerte de troyanos que está habiendo en el campo de batalla, que se aplaque la ira de Atenea. Eso es con la misión que va hacia las mujeres troyanas, hacia las esposas de los hombres que están muriendo en ese momento. Héctor entra en ese momento todo cubierto de sangre, y no es que está huyendo de la batalla, sino que va con ese objetivo. Se encuentra con Eucuba, su madre, que en ese momento, en el diálogo, yo lo vuelvo un poco más coloquial. Eucuba le ofrece algo de beber, que beba un poco de vino, y Héctor le dice que no quiere disminuir su concentración, y que ese vino lo destine
a, a Zeus, a, a ofrendar a Zeus, y luego va a reprender a Paris, que estaba en su habitación, diciéndole que lo que está haciendo está sumiendo en la derrota y en la vergüenza. En ese momento, lo que le dolía a Héctor, bueno, la muerte de un montón de troyanos, y le dolía la actitud de Paris, incomprensible para él, diciendo que esa actitud está llevando vergüenza a su padre, digamos. No era tanto la vergüenza que podría estar sintiendo él como hermano, o la propia vergüenza de Paris, sino que para la mentalidad de Héctor es inexplicable que haya huido de un duelo, porque esa actitud engendra vergüenza para su padre, para sus progenitores. Mm, y bueno, Paris ahí en ese momento le dice que va a volver, qué sé yo, no termina volviendo del todo, pero se va de esa habitación. Y en ese momento también es cuando en la Ilíada también se da a entender que Helena se desenamora absolutamente de Paris. O si estaba sumida en un hechizo de Afrodita para sentirse enamorada de Paris, ese hechizo deja de tener efecto. Y Helena misma también le pide a Héctor que se siente, que descanse, que no vuelva a la guerra. Y Héctor mmm, le dice que claramente que no tiene otra opción que volver. Y cuando estaba volviendo, desde la misma muralla, Andrómaca, su esposa, y Astianactante, su hijo muy pequeño, bebé, que estaban observando lo que estaba pasando ahí a los pies de la muralla, que era principalmente una masacre a troyanos que estaban absolutamente desprevenidos de que su príncipe Paris iba a retroceder. Sale eh, Andrómaca al encuentro de Héctor y le dice que no vuelva, mmm, que ella tiene miedo de que él muera y que si él muere, ya los padres de Andrómaca habían muerto también, eh, que si él muere, bueno, no hay esperanza ni para ella ni para su hijo. Y ahí Héctor se vuelve absolutamente humano, siempre es un héroe muy humano. Humano en el sentido de que no es fanático. Y en ese momento Héctor, en la misma Ilíada, también le reconoce que él tiene mucho miedo también, que él sabe que si él muere, la suerte de Troya ya está echada, que no habría quien podría jugar el rol que él estaba jugando, que él juega, eh, y, pero que pese a ese miedo, mmm, él no concibe otra opción que tener que bajar en ese momento a ayudar a sus paisanos, a ayudar al pueblo troyano a, a repeler ese ataque que está haciendo una masacre para su pueblo, que no concibe otra idea. Eh, y una frase que dice en ese momento en la Ilíada, Héctor, dice que tiene que bajar, que no puede hacer otra cosa, y acá cito, pues he ido aprendiendo a ser valiente, dice, dice Héctor, y he ido aprendiendo a ser valiente y a ganar honor para mi padre. De vuelta, esto relacionado cuando reprendía a Paris, y que no es honor eh, para él, sino he ido aprendiendo a ser valiente y en esa valentía ir ganando honor para mi padre. Eso aparece en el canto 6 de la Ilíada. Y le confiesa que lo que más miedo le da a Héctor, o le confiesa en esa situación de despedida a Andrómaca, que lo que más miedo le da es que incluso más miedo que muera su madre o su padre es que muera ella y que muera su hijo. Mm, pero que no concibe
otra opción. Y en ese momento se va a despedir de Astianactante, su hijo, un pequeño bebé. Y en el momento en que Héctor se acerca a despedirse, el reflejo del sol eh, pega sobre su casco e encandila a su hijo, que imaginemos, ¿no? Además en esa situación de gritos y demás, se asusta y se larga a llorar. Y en ese momento lo que hace Héctor es sacarse el casco. Ahí el hijo reconoce al padre, a su padre, a Héctor, eh, y Héctor lo toma en brazos. Esa cuestión es muy simbólica de un héroe que ante su hijo se saca el casco, se saca la armadura, se muestra vulnerable y puede propiciar el encuentro verdadero, que mientras están esas armaduras que son necesarias para para ir a la guerra, pero que no son propicias para el encuentro humano entre padre e hijo. Hay todo un gesto de Héctor también como padre, y en ese momento Héctor, que poco antes le había pedido a su madre que ese vino lo ofrendase a Zeus, eleva un rezo con su hijo en brazos, eh, y dice, lo cito un poco de memoria, pero le pide a Zeus y a todos los dioses que, que su hijo llegue a ser valiente y valeroso en la guerra, y que en todos los lugares se diga de él: es mucho mejor que su padre. Y que tenga la fuerza suficiente para derrotar al enemigo, y que sea un hombre tal que su madre esté orgullosa de él. Palabra más, palabra menos, pero esta frase, bueno, de que su madre esté orgullosa de él, y que en todas partes se diga: es mucho mejor que su padre. De vuelta, Héctor, siempre en esa heroicidad en la que es valiente y consigue honor no para sí, sino para su padre, y cuando es padre él, reza que su hijo sea mucho mejor que su padre. Es decir, hay ahí entonces, en esa cosmovisión de Héctor, y en esa forma de heroicidad, de valentía, de hombría, una, una gran generosidad y una falta de auto de autoimportancia, de egoísmo. Finalmente, bueno, ese, ese, ese ataque es Héctor baja, ¿sí? Y bueno, ya resumiendo porque está quedando súper largo, eh, eh, como había dicho recién, Aquiles, cuando vuelve a la guerra, su objetivo es terminar con la vida de Héctor, y en un enfrentamiento entonces Aquiles empieza a seguir a Héctor. Hasta ese último momento Apolo está del lado de Héctor y Atenea del lado de Aquiles. En la película no está tal cual como es la idea, pero tiene mucha potencia la secuencia del duelo entre Aquiles y Héctor. Me parece que está muy bien lograda. Porque también, pese a que la Ilíada es un poco distinta, también se respeta este espíritu de que en más de un momento Héctor tiene miedo y duda de enfrentarse con Aquiles, porque sabe que no hay forma de derrotar a Aquiles. Sin embargo, finalmente él termina aceptando ese duelo y termina enfrentando a Aquiles, sabiendo que no hay esperanza en ese duelo, y lo termina enfrentando justamente por esta hombría absolutamente distinta a lo que es Paris, por ejemplo, que, que huye de ese duelo. Eso, pese al miedo que queda evidenciado en la Ilíada, en la película también queda bastante o relativamente evidenciado, pese a ese miedo, Héctor
logra sobreponerse a eso y enfrentar a Aquiles, sabiendo que ese enfrentamiento es la muerte. Después, bueno, hay varios sucesos post guerra de Troya. Efectivamente, cuando Héctor muere, luego su cuerpo es recuperado por su padre, que logra, con la ayuda de Hermes, entrar disfrazado en el campamento griego, llegar hasta donde estaba Aquiles, y Aquiles se apiada en ese momento de, de, de Príamo y de Héctor, y le permite recuperar el cuerpo, y hay una tregua de 12 días, que es lo que dura el duelo y el velatorio de Héctor, y esa tregua es respetada. Y dice en la Ilíada también, y en los poemas que se referencian antiguos a la Ilíada, que durante todo ese tiempo entre su muerte y cuando se logra rescatar el cuerpo, Apolo, pese a que no lo pudo proteger hasta último momento, porque en ese último momento, en esa batalla final, la guerra de Troya es una guerra de dioses en la que los héroes y los humanos son piezas en ese juego divino. Héctor eso siempre lo sabe, y sabe que hay un destino en el que él y todos los demás son piezas. No un destino 100% escrito, ya prefijado, pero sí en el que se intervienen fuerzas que exceden absolutamente a la fuerza de los hombres. Y en esa última batalla, Zeus, que nunca había querido intervenir en la guerra, pese a que sus hijos sí estaban interviniendo y estaban hinchando o haciendo fuerza por un bando e interviniendo directamente en la guerra, propiciando a un héroe sobre otro. En esa última batalla, o en esa batalla que ya define la suerte de Troya, que es el duelo entre Aquiles y Héctor, que podemos decir también es un duelo entre Apolo y Atenea. Lo que hace Aquiles, lo que hace Zeus para encontrar una solución a ese duelo, es en el Olimpo pesar las almas de Aquiles, y el alma de Aquiles y el alma de Héctor. Y por un poco es un poco más pesada el alma de Aquiles, y eso entonces Zeus lo interpreta como quien tiene que ganar ese duelo, y quien en definitiva tiene que ganar la guerra es el bando de Aquiles, es Aquiles. Y Apolo, que hasta ese último momento está defendiendo a Héctor, también lo interpreta así, y lo deja entonces librado a su suerte. Esa primacía del destino también siempre está muy clara en la Ilíada, y siempre está muy clara en esta visión de Héctor de cómo de cómo son los sucesos. En un determinado momento, en esta despedida a Eucuba, a Andrómaca, su esposa, para consolarla, le dice una frase más o menos: que esté tranquila, que hasta que Ares no lo decida, él no va a morir en ninguna guerra. Hasta que el dios de la guerra no lo decida, él no va a morir en ninguna guerra, cuando está volviendo al campo de batalla. Y entonces, bueno, esto ya ha quedado bien evidenciado, pero lo remarco: estas dos formas de heroicidad representadas por Aquiles, que es el héroe individual, el héroe que busca la gloria, el héroe que, si es necesario, se enfrenta a su autoridad, y que
interviene en los sucesos a partir de su emocionalidad, de su enojo o de su amor o de un héroe mucho más irracional, de algún modo, mucho más temperamental y mucho más ególatra, ¿no? De hecho, Aquiles, en esa famosa disyuntiva en la que le dan a elegir entre tener una vida longeva, feliz y tranquila, y una vida corta, pero de la cual se hablaría en las sucesivas generaciones, él elige esa vida corta, morir joven, pero que en lo sucesivo se continúe hablando de él. Es decir, ahí entonces, bueno, es una egolatría importante y que es una heroicidad muy a tono con nuestros tiempos, ¿no? Pese a que la heroicidad eh, no es mala en sí, mm, sí hay un tipo de héroe que es el que siempre está buscando un enemigo para cortarle la cabeza y si no hay enemigo se lo busca y en esa búsqueda de engrandecimiento, de reconocimiento, de éxito, eh, que se propicia bastante en esta época. Y Héctor, otra heroicidad absolutamente distinta, que es la que pone el honor del padre, interpretándose el padre también como su tierra, como su lugar, en su caso Troya, mm, el honor de ese colectivo por encima del honor propio, el honor del hijo de los que vienen por encima, que se diga de nuestros hijos, son mucho mejores que sus padres. Eh, y esto que puede parecer como bastante lógico, quien conoce mínimamente un poco el alma humana sabrá que no es tan común. Y hay muchas más competencias entre padres e hijos, entre madres e hijas, de las que podríamos pensar. Eh, y porque se necesita una grandeza de alma importante. Mm, y bueno, y entonces Héctor es ese otro tipo de heroicidad en la que lo colectivo es lo importante, en la que el honor es lo preponderante, pero no el honor personal, sino el honor que le doy a mi casa. Eh, y también el hecho de Héctor mmm, siempre abocado al bienestar de su familia y de su tierra, mm, al punto tal de estar dispuesto a dar la vida en una guerra en la que buscó miles de formas de poder evitarla, eh, en la que no tuvo culpa, al contrario, siempre buscando la forma de poder solucionarla y sin embargo, sabiendo que eh, hay un destino que escapa a nuestra voluntad y que en esa sintonía de heroicidad colectiva o que busca el bienestar comunal, eh, toca aceptar ese destino. Y me parece, ya cerrando, que esa forma de concebir la vida, personificada en Héctor en este caso, eh, puede aportarnos a las masculinidades de este siglo XXI bastante ayunas de referencias. Justamente es un modelo, una referencia, un prototipo o un modelo que en definitiva arquetipo es su etimología, eh, es modelo arcaico, podemos decir modelo mm, previo, modelo de lo primigenio. Eh, Hay en los arquetipos entonces también mm, una, una referencia, una guía, sabiendo que el arquetipo no es solo la imagen arquetipal, el arquetipo es una fuerza mucho más compleja, polar, no es que buena o mala. El arquetipo del héroe es Aquiles, eh, es Héctor y mil formas más de vivir ese arquetipo. Hay en Héctor
una forma, una imagen arquetipal de vivir ese arquetipo del héroe necesario en nuestra vida, que es muy sana y que puede aportarnos muchas cosas. Bueno, ha sido largo el video. Espero que les haya gustado, que se suscriban y todas esas cosas propias de este medio de comunicación. Bueno, muchas gracias.